Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión número 11 sobre Introducción a los Negocios Internacionales, donde hoy abordaremos lo que son los términos de comercio internacional. Los términos de comercio internacional que utilizamos mucho en esta área de los negocios internacionales a la hora de hacer intercambios de bienes y servicios y mercancías de una zona geográfica a otra. Primero que nada, permíteme mostrarte cuál va a ser nuestros temas a seguir con este tema. Primeramente hemos visto lo que es la redacción de lo que son los planes de comercio y estrategias de marketing. Hoy vamos a ver lo que son los términos de comercio internacional y posteriormente finalizaremos con las formas de pago que se utilizan o más usadas dentro del comercio internacional en las áreas bancarias y financieras. Nuestro objetivo general es brindarte las herramientas necesarias para que puedas ingresar y utilizar en el marco de la globalización las mejores herramientas posibles que te permitan un desarrollo profesional muy asequible, con el objetivo particular de que entiendas cómo es el universo de los negocios internacionales incrustados en la mercadotecnia y la praxis de la mercadotecnia en un ambiente completamente globalizado. Pero entrando en materia, ¿qué son los términos de comercio internacional? ¿A qué le llamamos Incoterms? Se definen a partir de una serie de claves que utilizamos para poder hacer contratos, convenios o acuerdos comerciales con otros clientes o con otras personas en otras regiones del mundo que van a facilitar ese tipo de desplazamiento de las mercancías a las cuales estamos hablando. ¿Sí? Los gastos, los riesgos que se utilizan para ello van enclavados en cada una de esta nomenclatura que utilizamos para el intercambio de bienes y servicios. Estos términos son reconocidos por sus estándares internacionales y son de alguna manera adoptados en sus prácticas comerciales a través de la Cámara de Comercio Internacional. Cada contrato internacional contiene lo que debe de ser un Incoterm, que es la abreviación de términos de comercio internacional por sus siglas en inglés. ¿Esto qué nos va a decir? Esto nos va a decir que a la hora de firmar un contrato o hacer un convenio, vamos a establecer junto con nuestra contraparte cuáles van a ser las condiciones para poder trasladar esta mercancía, sus formas de pago y la responsabilidad que se transfiere de quién lo hace, de quién lo recibe en el transcurso del transporte, en el transcurso de que se está siendo llevado a cabo la transacción y la mercancía físicamente. Las reglas internacionales para la interpretación de esos términos comerciales tienen también una base no tanto jurídica per se, de manera internacional, pero sí de acuerdo que son reconocidos por esta Cámara de Comercio Internacional, que son quien las pone en uso. Permíteme decirte que también se denominan cláusulas de precio, pues cada uno de estos términos te permite determinar cuáles son los elementos que componen las responsabilidades y los acuerdos de pago. La selección de cada Incoterm influye mucho sobre el tipo de intercambio que vamos a realizar, sobre el costo del contrato el cual estamos llevando a cabo y cuáles van a ser la fijación de los precios conforme a lo que estemos manejando. El propósito de los Incoterms es establecer reglas claras en cada uno de los acuerdos que se hace, en cada uno de los contratos que estemos por firmar, pero sobre todo el poder dejar en claro, ¿sí?, entre mi contraparte y yo, cuál va a ser los términos en los cuales vamos a transportar, comprar, vender y transferir las responsabilidades y el dinero en el cual estamos dispuestos a negociar. También determinan el alcance del precio, determinan de alguna manera el monto de riesgo que tiene que ver por parte del comprador, es decir, a qué tanto se hace responsable tanto el comprador como quien lo vende, como quien lo está exportando, que quien lo está importando. El lugar de la entrega de la mercadería, el lugar físico, el lugar que tiene que ver con la transferencia, que tiene que ver de cuotas arancelarias, el pago de impuestos y las regiones donde se tiene que hacer, así como el transporte utilizado. Yéndome un poquito en lo que es la historia, los Incoterms surgen alrededor de 1936, que es de alguna manera la parte en donde se pone a prueba, digamos, el tipo de intercambio que se va a llevar a cabo. Cómo se hacen este tipo de transacciones comerciales, y antes no solamente tenía que ser a la palabra, ¿no? Teníamos que tener una seguridad mayor de qué era lo que se quería hacer y que fuera entendible para todos, ya que este tipo de no hablar todas las lenguas posibles o no poderse entender, a veces creaba cierto tipo de entropía y cierto tipo de distorsión a la hora de celebrar determinados contratos. Hay ciertas versiones que se han hecho de los Incoterms. La primera, que es de 1953, donde más o menos se establecen cierto tipo de pautas que
incluso hoy en la actualidad se utilizan. Tiene su segunda, tercera, cuarta y quinta revisión allá por 1967, 1976, 1980, una muy grande que se realiza a partir de 1990 con la apertura de las fronteras comerciales, con la caída de ciertas fronteras comerciales en determinadas partes del mundo, y la gran innovación que se hace a partir del año 2000, a partir de la entrada del siglo XXI, donde la nueva versión siglo XXI de los Incoterms es la cual vamos a estar manejando hoy en la actualidad y la cual rige cuáles van a ser las claves para la transacción de mercancías. Este tipo de modificaciones se ha ido adaptando conforme va pasando el tiempo y los requerimientos de la sociedad comercial lo está demandando, sobre todo aquel tipo de personas que se dedican al gran volumen de intercambio de bienes y de servicios. Estas cláusulas van a determinar de alguna manera cuáles son los vínculos incluidos dentro del contrato que van a regir la compra-venta de las mercancías. También sirven para solucionar problemas o anticipar determinados problemas a la hora de estar transportando diverso tipo de mercancías que pueden considerarse o delicadas o sustancias de manejo complicado o sustancias de manejo de cierto tipo más cuidadoso. No olvidemos que a través de las fronteras se transporta todo tipo de mercancías, tanto físicas como de cierto tipo de cuidados. Algunas tienen que llevar cierto tipo de riesgo porque son cierto tipo de químicos, algunas no tanto, para algunas son netamente transportes de cristal, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de elementos que se tienen que acordar y tener por escrito cuáles son sus instrucciones de manejo, cuáles son sus cuidados y la forma precisa en que se tiene que transportar, ¿cierto? Ahora, si me permites, cierto es que te había comentado que los Incoterms carecen de todo tipo de valor jurídico en cierto aspecto, pero nos van a dar la garantía, nos van a dar el apoyo de que se está haciendo un contrato delimitando las responsabilidades de una parte con respecto a la otra a través de un buen acuerdo. Este buen acuerdo nos va a servir de una manera para que en la aplicación de un contrato determinado veamos no solamente la responsabilidad, sino el acuerdo de la forma de los pagos, el acuerdo de las formas de el tránsito de las mercancías. El constante uso de los Incoterms lleva consigo una agilidad en el comercio, lleva consigo también un mejor desplazamiento de todos los servicios que involucran el comercio internacional, no solamente las mercancías físicas, sino también aquel tipo de mercancías que no son consideradas físicas, que son cierto tipo de intangibles y que se hacen vía electrónica. ¿Qué se regulan los términos de comercio internacional? La distribución de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía y la distribución de los costos de operación. ¿Cuáles son estos costos de operación? Todo lo que tiene que ver con manejo de agentes, muelles, tarifas, impuestos y personal dedicado al comercio internacional. Las condiciones de entrega de la mercancía, en dónde, qué parte físicamente, de qué parte sale, de qué parte llega y cuáles son las personas responsables de ello con respecto a la condición del manejo, lo que se le conoce también como shipping and handling. Las distribuciones de los documentos, quién los tiene, las formas de los contratos, pedimentos e instrucciones para el manejo de las mercancías. Esto es lo que grosso modo regulan los términos de comercio internacional. ¿Qué es lo que no regulan? La legislación aplicable a los puntos no reflejados en los términos de comercio internacional es lo que pues no regula como tal los Incoterms. La forma de pago en la operación, es decir, si bien hay una parte en cómo se dice que debe de ser el pago, no establece claramente cuál va a ser esa forma de pago. Esa forma de pago se establece de acuerdo con la contraparte y cómo lleguemos de acuerdo con ella, que posteriormente te explicaré cuáles son las formas de pago más usuales en el comercio internacional. Y por último, recordemos que, aunque no lo regulan, son una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional que los pone para la utilización de todas aquellas personas que hacen tránsito o comercio internacional. La finalidad de los Incoterms, como podrás darte cuenta, tiene que ver mucho con establecer un conjunto de reglas que sean claras, que sean precisas, una nomenclatura que sea ágil y por tanto entendible en diferentes lenguas para poder agilizar el comercio, establecer claramente los puntos que regulan y ser así de alguna manera más claros, más transparentes y procurar el fair play del comercio internacional.
delimitan con precisión ciertos tipos de términos en un contrato. Podría decirte que sí, sí y solo sí debes proporcionar adecuadamente cuáles son los documentos que estás utilizando y las formas que vas a utilizarlo para poder hacer este flujo de mercancías. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? Los Incoterms tienen una clasificación. Esa clasificación nos va a decir cuál va a ser la responsabilidad de cada una de las partes, cómo se tienen que utilizar y cuál va a ser de alguna manera la forma en que cada una de las partes se va a hacer responsable a la hora de convenir ese tipo de obligaciones y derechos que se tiene por hacer un contrato. Los contratos tienen un total de 13 posiciones o 13 tipos de contratos diferentes y se clasifican en dos grupos, grupos de entrada y grupos de salida. Te pongo grosso modo un cuadro en el cual se explican más o menos cuáles son los términos más usuales, pero vamos a verlos en su conjunto. El grupo E, que tiene que ver con el EXW o EXW, que significa ex-work y que se refiere a está en fábrica. Esta es la parte más técnica. Cuando empezamos a ver este tipo de nomenclatura, tenemos que ser un poco pacientes. Tú te preguntarás, bueno, yo voy a ser mercadólogo, ¿por qué tengo que conocer este tipo de nomenclatura? Yo no me voy a dedicar necesariamente al intercambio de bienes y servicios de forma operativa. Bueno, déjame decirte que si conoces bien cuál es este tipo de nomenclatura, vas a poder darte cuenta cómo va a ser la penetración del producto que vas a tener en las manos a la hora de establecer un buen plan de marketing y a la hora de establecer un buen análisis de inteligencia mercadotécnica, un buen análisis de mercadotecnia financiera para poder penetrar un producto, ¿sí? Esto no nada más es, bueno, es demasiada nomenclatura, ok, o es demasiada situación operacional que a lo mejor yo como mercadólogo no lo llevaría a cabo. Si lo conoces bien te vas a dar cuenta del tipo de producto que estás teniendo, cómo se maneja y cómo llega hasta tus manos y hasta el consumidor final, ¿sí? Por eso te repito, este grupo, que es el primer grupo, el grupo E, que habla sobre el ex-work. El ex-work es puesto en fábrica, es decir, el producto aquí está en la planta. El grupo F, que tiene que ver con el FCA, que se llama Free Carrier, que se establece que es libre al transportista o franco-transportista, que se refiere a las cuestiones del transporte. El FAS, que tiene que ver con el Free Along Ship, que se refiere a libre y al costo puesto en el barco o puesto en el buque, de acuerdo a donde vaya a ser la entrega de la mercancía en la nave en la cual se va a transportar, en este caso que va a ser vía marítima. FOB, que significa Free on Board, que tiene que ver con libre a bordo o franco deliberado a bordo. El grupo C, CFR o Cost and Freight, que se refiere al costo y al flete. Aquellas personas que tienen que pagar el costo y el flete de acuerdo al acuerdo en que estén convenido. El CIF o CIF, que se refiere al Cost Insurance on Flight, que significa el costo, el seguro y el flete. Aquí vamos a establecer en el contrato, si ponemos este Incoterm, quién se va a hacer cargo de esto y por qué. El CPT o CPT, que se refiere al Carriage Paid To, o transporte pagado hasta dónde vas a pagar el transporte o hasta donde aquella persona que requiere la mercancía va a pagar el transporte. El CIP, que se refiere al Carriage and Insurance Paid To, que se refiere al transporte y seguro pagado hasta determinada localidad o determinado punto del recorrido de la mercancía. El grupo D, que se refiere al DAF o DAF, que es Delivery at Frontier, y que significa entregado en frontera, es decir, la mercancía llega hasta la frontera y la otra persona se tiene que hacer cargo de recogerlo y del manejo de la mercancía, el Shipping and Handling. El DIS o DES, que significa Delivery ex Ship, que es entregado sobre el buque, que es cuando el fabricante o el exportador deja la mercancía, ¿sí?, en el buque, ¿sí?, o sobre el buque, ya sea que vaya a ser transportado interior o exteriormente en el buque. DIQ o Delivery Exquay, que significa entregado en el muelle, es decir, el fabricante llega, deja la mercancía en el muelle y la operación del manejo de la mercancía en el muelle ya viene por parte de la persona que importa la mercancía. El DDU o DDU, que significa Delivery Duty Unpaid,
que tiene que ver con entregado con pago de derechos. Esto significa que la mercancía va a ser entregada ya con los pagos debidamente requisitados y simplemente el importador va a tener que recoger la mercancía conforme al contrato que está establecido. DDP, Delivery Duty Paid, que significa entregado con pago de derechos, que es a una situación semejante, y vemos el grupo que tiene que ver, perdón, esos ya son todos los grupos, son 3 grupos, perdón, fui yo quien se desplazó. Ahora vamos a verlos uno por uno. Quizá empieces a ver que esto se está poniendo un poco más técnico de lo acostumbrado, pero es importante conocer para qué sirve cada uno de estos. El ex-work o el EXW significa que en la fábrica o en el lugar convenido es donde la mercancía se encuentra, el bien se encuentra. Luego entonces el vendedor, cuando pone la mercancía con este tipo de quote, con este tipo de nomenclatura, es decir, en la fábrica, en el almacén o en la bodega, etcétera, etcétera, la persona que lo va a importar va a tener que venir por el bien o por la mercancía hasta el lugar de la fábrica y encargarse del demás menaje y manejo y costos de operación. Este término representa así la menor obligación por parte del vendedor y sí el costo y el absorber la mayor parte de la responsabilidad por parte del importador, de quien compra la mercancía. A veces es uno de los términos más utilizados, ¿no? Las obligaciones del vendedor en este aspecto se refieren a la entrega de la mercancía, los documentos necesarios y el empaque y el embalaje del producto perfectamente para poder ser transportado y llevado hasta el lugar de destino final. Las obligaciones del comprador tienen que ver con el pago de la mercancía, los pagos de aduana, los pagos que tienen que ver por cuestiones de impuestos, los pagos del almacenamiento, agentes aduanales y todo el menaje que tiene que ver con el comercio internacional y por lo tanto el transporte y los seguros correspondientes para poder llevar a cabo el traslado de la mercancía, salida de la fábrica hasta el lugar de destino que considere el comprador. Cuando hablamos de FIS o Free Along Ship, hablamos de que vamos a llevar la mercancía hasta el puerto de carga convenido, hasta donde está la nave. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad del vendedor, la responsabilidad de quien tiene la mercancía en su poder, en un origen, va a llegar hasta donde está el barco, hasta donde está la mercancía y es colocada a un costado del buque. De ahí en adelante, la persona o el importador o el comprador de la mercancía se va a hacer cargo del demás manejo y menaje de la mercancía. El término FAST exige al vendedor despachar las mercancías para toda la exportación o todo el manejo de la misma. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor en este caso? La mercancía y sus documentos necesarios, el empaque y el embalaje, el flete hasta la zona donde entrega la mercancía, todos los documentos que se requieren por cuestión de manejo y primer paso de aduanas, ¿sí? Y los gastos de exportación, que tienen que ver con maniobras, almacenaje, pago de agentes aduanales o apoderados aduanales. ¿A qué se obliga el comprador de la mercancía? A los pagos de la mercancía, a los pagos del flete y seguro una vez que está en su poder, a los pagos de aduana una vez que él ya lo tome en su poder para la forma de ingreso, a costear cierto tipo de demoras, si es que las hay, y al seguro y al flete y al lugar de la importación donde tiene que llevarse a cabo. Tenemos después el FCA o el FCA, que significa Free Carrier, que es libre transportista o al lugar convenido. Es donde el vendedor presenta la mercancía o pone la mercancía de exportación en el transportista, ¿sí? De acuerdo con el visto bueno del comprador y ponerlo en un lugar acordado. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal, es aquel transporte que tiene que ver con 2 o 3 sistemas de transportes distintos. El lugar de entrega elegido influye sobre las obligaciones de la carga y la mercancía, y si el lugar de entrega ocurre en otro lugar, el vendedor no se hace responsable por la descarga de la mercancía. ¿A qué se obliga el vendedor? A entregar la mercancía, los documentos necesarios para su verificación y contenido, los pagos de aduana, todo lo referente a documentos, permisos, requisitos, si es que son necesarios, gastos de exportación, si es que son necesarios,
y maniobras de almacenaje y todo lo que son agentes y apoderados. Las obligaciones del comprador, los pagos de la mercancía obligado de acuerdo al contrato, el lugar de la planta de importación donde se toma la mercancía, los seguros, los costos, los fletes y todos los gastos de importación que tenga que ser necesarios, así como establecer los lugares a donde se tiene que llevar esa mercancía. Ahora bien, tenemos lo que es Free on Board o FOB, que es libre a bordo, puerto de carga convenido. Es donde el comprador debe soportar todos los costos y riesgos por la pérdida de la mercancía. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercancías sobrepasan la borda del buque o están en la borda del buque. Y este término exige al vendedor despachar las mercaderías o las mercancías para la exportación como tal. Como vemos, este término también es bastante usable, muy sensible, se utiliza mucho para cuestiones vía marítima y obligando al vendedor a la entrega de la mercancía donde se ha convenido, el pago de aduanas, el pago de fletes, el pago de seguros, almacenaje y apoderados aduanales. ¿A qué se obliga el comprador? A que una vez que recibe la mercancía en el lugar convenido, igual paga el flete, paga cuestiones de demora si es necesario, las siguientes incursiones de aduanas, pagos y todas las cuestiones de impuestos correspondientes a lo mismo, así como el flete y el seguro hasta que la mercancía está en el destino que él conviene. Dentro del mismo grupo C tenemos lo que es el Cost on Freight, que es el costo y flete, puertos de destino convenido, y para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización anterior, pero tiene un aspecto muy interesante. El término exige al vendedor despachar las mercancías a la hora de la exportación, es decir, está ahí hasta que la mercancía se va, y se obliga de la siguiente manera. Igualmente, documentos, permisos, pagos aduanales, el flete del lugar de exportación hasta donde llega, entregar las mercancías y documentos necesarios al comprador y todo lo referente a gastos de exportación como tal. ¿A qué se obliga el comprador? Una vez que tiene las mercancías, algo muy semejante, flete seguro, lugares hasta donde llegue, ¿sí? Y se hace cargo de todo el pago de las mercancías de acuerdo a lo convenido y las demoras si es que existen. Pero a todo esto, todo el menaje que tiene que ver con el manejo y traslado de las mercancías, todo lo que tiene que ver con ese menaje que se hace tanto en muelle como en el barco. El CIF o el Cost Insurance on Freight, que es el costo, el seguro y el flete, hasta el puerto convenido o hasta el destino convenido. Es donde el vendedor entrega la mercancía y que está hasta el borde del barco o la frontera determinada. El vendedor debe pagar todos los derechos por cuestiones de flete y transporte y asimismo también se obliga a contratar un seguro y pagar la prima correspondiente durante todo el trayecto de entrega de la mercancía. De esta manera asume todos los riesgos por pérdida o daño o alteraciones que vaya a tener el producto desde que sale de la fábrica hasta donde llega al lugar convenido. Por eso se llama costo, seguro y flete. El comprador ha de observar aquí también que el vendedor está obligado a conseguir un seguro aparte del que ya se tiene para una vez que se le entrega la mercancía. Este término exige al vendedor despachar todas las mercancías de exportación en el lugar convenido y este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores, más no terrestres. ¿A qué se obliga un vendedor con este tipo de nomenclatura? A la entrega de mercancías, el manejo de pagos, manejo de impuestos, fletes, maniobras, almacenaje y establecer el lugar de la exportación como tal. ¿A qué se obliga el comprador? El comprador se obliga al pago de la mercancía, al pago de las maniobras, las aduanas, los fletes, los documentos necesarios, el apoderado aduanal o agentes aduanales en su caso, y al seguro y al flete correspondiente una vez que tenga la mercancía en su poder. El Carriage and Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta, es donde el vendedor entrega las mercancías al transportista, el transportista designado, y él debe pagar todos los gastos de transporte, o de acuerdo con el comprador, todos los gastos que se refieren al transporte, los seguros, hasta el destino convenido. Es decir, también se contrata un seguro contra riesgo, contra manejo de daños, etcétera, etcétera.
y el comprador asume todos los riesgos de todo lo necesario con respecto al manejo de estas mercancías. Esta nomenclatura, este SIP, exige al vendedor que despache todas las mercancías de exportación, y este término puede emplearse con toda la independencia para todo tipo de transporte o transporte multimodal. Esto obliga al vendedor al pago de todos los derechos, al pago aduanal, a la entrega de mercancías y sobre todo a cubrir gran parte de toda la responsabilidad hasta que se entrega. Mientras que el comprador asume lo mismo una vez que tiene las mercancías en su poder, incluyendo las demoras. Después tenemos el CPT, que es el Carriage Paid To, que es el transporte pagado hasta el lugar de destino convenido, donde tiene más o menos las mismas obligaciones que la nomenclatura anterior, ¿sí? Que tiene de diferencia que el comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las mercancías ya han sido entregadas. ¿Esto qué significa? Que se le entrega o hay una transferencia de mercancías y es el vendedor quien asume todo el gasto de los seguros, transportes, manejos y menaje que se tenga que hacer con respecto al manejo de las mercancías. Aquí tienes una transparencia, una imagen donde se establece el tipo de responsabilidad que se tiene por cada uno de las personas al utilizar este tipo de nomenclatura. Este término puede emplearse con independencia en todo tipo de transporte, sobre todo más si es multimodal, y obliga al vendedor a asumir entrega de las mercancías, pago de aduanas, pago de conceptos de seguros, fletes, agentes, manejo, maniobras, todo lo referente a la entrega de mercancías convenido. Y las obligaciones del comprador son exactamente o casi las mismas, solamente que le quitamos el pago por cierto tipo de seguros que ya se paga por parte del vendedor. Tenemos el DAF o el Delivery at Frontier, que significa que son mercancías entregadas hasta la frontera. Pueden ser utilizadas por determinado transporte modal o multimodal y el vendedor ha cumplido una obligación hasta entregar la mercancía en el lugar convenido. Este término puede emplearse con independencia en todo tipo de transporte y obliga al vendedor a entregar la mercancía, manejo de todo responsable de todo el menaje y manejo de cargas de impuestos, de seguros correspondientes, obviamente el flete, desde el destino hasta el lugar convenido, y obliga al comprador a lo mismo una vez que tiene la mercancía en su poder y pagar las demoras y otro seguro extra por concepto de manejo de las mercancías. El DDP o Delivery Duty Paid, que es la entrega de derechos pagados o al lugar de destino convenido, donde el vendedor entrega toda la mercancía ya despachada para su importación o exportación en este caso, y no descargarla del transporte hasta el lugar del destino acordado. Es decir, se llega, se sube al transporte y la mercancía no se baja hasta que llega al transporte, hasta que llega al destino determinado. El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados por el manejo de las mercancías, el traslado hasta que llega al destino acordado o al país acordado. Las obligaciones del vendedor pues son todas, desde la entrega de la mercancía, pago de derechos, pago de aduanas, pagos de impuestos, manejo de agentes apoderados si es que los hay, o agentes aduanales previamente, pago de demoras, todo lo concerniente con las formas de pago. ¿Y a qué se obliga el comprador? Únicamente a pagar la mercancía. Después tenemos el DDU o Delivery Duty Unpaid, que es la entrega de las mercancías con los derechos no pagados. Es un manejo muy semejante al anterior, simplemente que los derechos no se pagan. Están excluidos todos los derechos, todos los impuestos, cargos oficiales exigibles y por lo tanto las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía, obviamente bien empacada, con el embalaje correspondiente, todo derecho de fábrica, gastos de exportación, maniobras, manejo, fletes, seguros correspondientes. ¿A qué se obliga el comprador con todo esto? A pagar ciertos gastos de importación, al pago obviamente de las mercancías convenido ya en contrato, a todas las demoras y los fletes que se tienen que llegar hasta el lugar de recepción. Después tenemos el DEQ o DAQ o Delivery Exquay, que significa entrega en muelle o puerto de destino convenido. Esto que significa que el vendedor entrega
toda la mercancía cuando se pone a disposición del comprador, ¿en dónde? En el muelle convenido, sin despachar para la importación o exportación y desembarcarla en el puerto correspondiente. El vendedor debe asumir todos los costos, debe asumir todo lo necesario para el pago de estas mercancías hasta desembarcarlo. Este término exige todos los trámites, todos los derechos, impuestos y demás cargas a la importación y puede usarse por el transporte por mar o en vías de navegación interior o bien también para el transporte multimodal, donde obliga al vendedor a casi todo. Es decir, por su parte, pagar derechos, impuestos, seguros, fletes, pagos de aduanas, apoderados, sí, salvo una vez que se entrega al comprador, únicamente los gastos de importación, pagos por demoras, maniobras de almacenaje si es que los hay, sí, si es correspondiente, y el flete y el seguro convenido una vez que recibe las mercancías. Y luego tenemos el DES o Delivery ex Ship, que significa entregado sobre el buque, que es cuando las mercancías las entregamos sobre el buque, y no son despachadas para la importación o para la exportación, están en el puerto de destino acordado y el vendedor exige entregar las mercancías solamente a disposición una vez ya a bordo del buque. ¿A qué se obliga un vendedor con esto? Al pago de todos los derechos, como es casi en todos los la nomenclatura que hemos mencionado, pago de aduanas, seguros, fletes, costos correspondientes por el manejo, el shipping and handling. ¿Y a qué se obliga el comprador con todo esto? Al pago de las mercancías como tal, conforme acuerdo en contrato, a las demoras, al acarreo y seguro hasta el lugar de la planta y los documentos necesarios una vez para la introducción de la mercancía. Bien, como vemos, todos los términos de comercio internacional es una nomenclatura que puede parecer un poco complicada, puede parecer un poco difícil de conducir en determinado momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor tú como mercadólogo puedas decir, bueno, sí es muy técnico, sí es algo que tiene que ver mucho con operatividad, sí es algo que tiene que ver mucho con situaciones ya más de papeleo, pero a mí, ¿de qué manera me va a servir? Bueno, de alguna manera tienes que darte cuenta que al hacer un buen plan de mercadotecnia, al hacer un buen plan de incursión de negocios internacional, tienes que tomar en cuenta la zona geográfica donde vas a entrar. Si está rodeada por mar, si no tiene muchas salidas al mar, si tiene más fronteras terrestres que marítimas, si su espacio aéreo es grande, si su espacio aéreo es muy pequeño, cuál es su infraestructura para poder trasladar determinado tipo de mercancías. Eso te va a permitir mucho establecer cuál va a ser tu acuerdo y tus volúmenes de ingreso y de negocio a la hora de poder empezar a hacer un nuevo contrato o a la hora de empezar una nueva negociación. Debes de conocer perfectamente bien cuáles son los términos en los cuales se transporta los bienes o las mercancías a las cuales vas a empezar a trabajar y lo más importante de todo, tienes que cuidar perfectamente cuáles son esos detalles a la hora de poner tu producto en las manos del consumidor final. Si solamente te importa vender, bueno, quizá puedas obviar esta parte, pero si realmente tienes ese espíritu emprendedor que estoy seguro que compartimos todos aquí, pues te darás cuenta que esto es una parte fundamental para entender cuál es la forma de intercambiar las mercancías de una manera ágil, rápida, vamos, de alguna manera con un apoyo legal correspondiente, pero a través de un juego limpio y estableciendo las reglas muy claras. Puede ser a lo mejor un poco complicado en un principio que puedas decir cómo puedo manejar todo esto y hacerlo más ágil. Hay manuales para esto. Yo te voy a anexar en tu bibliografía cuáles los 5 términos 2000, los términos de comercio internacional 2000 y una guía para que puedas manejarlo de la manera más rápida y más intuitiva posible. De esta manera te va a permitir poder trabajar con las personas del área internacional destinada y de alguna manera entenderte con ellos de una manera más ágil y más pronta. Por último, quiero decirte que estos términos de comercio internacional son un instrumento muy ágil a la hora de realizar importaciones y exportaciones, ya que le permite a todos los comerciantes de diversos países entenderse los unos con los otros sin importar el tipo de idioma que hablemos, sin importar de alguna manera los usos, formas y costumbres, salvo la parte interesante de hacer negocios, la parte interesante de generar empresa. Si lo vemos de una manera un poco más fría, te podrás dar cuenta que es una parte vital para poder establecer un buen intercambio de bienes y servicios y enaltecer de alguna manera la parte del espíritu emprendedor. Ahora bien, hay alguien como Said Reyes que te va a decir lo siguiente:
Gracias a la creación de los Incoterms se mejoró y se reforzó las prácticas de comercio internacional o las prácticas comerciales internacionales, para que de esta manera los comerciantes les fuera más posible y más factible hacer un intercambio de bienes y servicios con el fin de concentrar todo lo concerniente de la compra y venta de las mercancías con un gran respaldo en una sola clave, ¿no? Si vemos, esto ha dado la vuelta al mundo de una manera muy interesante, ha hecho del comercio internacional una forma ágil de hacer negocios y que no puede pasar desapercibida para nosotros, y es importante conocerlo. Hago este énfasis porque mucha gente piensa que el manejo de este tipo de nomenclaturas no solamente es un poco soso, sino también es muy técnico y operativo. Si lo vemos desde un punto de vista muchísimo más emprendedor, te vas a dar cuenta que con esto es la clave principal para poder entrar en un buen mercado, poder entender las zonas geográficas a las cuales queremos llegar y sobre todo establecer las formas claras en las cuales queremos que nuestros productos lleguen a tiempo, con una muy buena inversión y con un muy buen desarrollo de todas las cuestiones del manejo y menaje de todas las situaciones. Te agradezco mucho que hayas estado hoy en esta sesión y espero verte muy pronto. Gracias.